Miguel, ¿qué es la medicina física y rehabilitación? Para poder tratar una lesión y que tenga éxito, porque muchos pacientes han estado en diversos médicos, en diversos tratamientos de todo tipo y no les ha ido bien. Entonces, es muy importante hacer un buen diagnóstico. Si haces un buen diagnóstico y sabes dónde está la lesión, en el caso del tendón, qué tipo de lesión tiene ese tendón, puedes ofrecerle el tratamiento adecuado. Vamos a hacer un repaso de tipos de lesión principales por las que pueden venir a consultar los pacientes contigo. Nosotros usamos el ecógrafo, lo que es la rehabilitación intervencionista, vemos bien el tendón, vemos dónde está lesionado, en qué parte está lesionado y cómo está lesionado. Entonces las ondas de choque lo que favorecen es que se regenere ese tendón, que sea más elástico, que pueda funcionar. O sea, tiene una capacidad de Regenerar, exactamente. Es Medicina tremendo. regenerativa. También están el plasma rico en plaquetas y factores de crecimiento, Que sería otro tratamiento. que es de la sangre del propio paciente. Le sacamos sangre al paciente, se centrifuga y se extrae con máquinas especiales. Entonces, tenemos también otro tratamiento que es muy bueno, que es el ácido hialurónico, que sería viscosuplementación, que es añadirle a las articulaciones un amortiguador, un líquido que ayuda a que la articulación funcione mejor. Para eso te lo digo yo, esto evita muchas operaciones entonces. Evita muchas operaciones y siempre hay que intentar esta fase, el tratamiento conservadores, hay que intentarlo siempre antes de operarse. Dos patologías que van muy bien con las ondas de choque, que es la disfunción eréctil y las úlceras, las lesiones de piel que tardan mucho en cicatrizar. Y a ver, se cuenta que nos lo contaron y yo no lo sé porque no lo he visto, pero el Messi y Neymar tienen una máquina de esta misma máquina. La verdad que es un episodio especial que tengo muchísimas ganas de grabar porque estamos aquí con el doctor Miguel Alonso Videgaín, médico rehabilitador, y tengo muchas ganas de grabar este episodio porque me gustaría aclarar y hablar un poquito más en profundidad sobre lo que es la medicina física y rehabilitación. ¿Y por qué se confunde tanto con traumatología, por ejemplo? A veces, en ocasiones, tenemos oído cuando nos llaman, con fisioterapia, incluso, alguna vez. Así que, si te parece, empezamos por el principio. Miguel, ¿qué es la medicina física y rehabilitación? Bueno, la medicina física y rehabilitación es una especialidad médica que parece que es nueva, que está ahí, pero lleva toda la vida, lleva desde los años 50, 60. Su origen fue en las guerras, cuando empezaron con las heridas de guerra, los amputados, pero poco a poco empezó a avanzar en los hospitales y tiene múltiples variedades, desde tratar patología medular, cuando hay lesiones medulares en accidentes de tráfico, zambullidas con tetraplegias, paraplegias, está dentro de la rehabilitación. Tenemos toda la parte musculoesquelética, que ahí es cuando se confunde y se asocia con traumatología, la típica rehabilitación después de una cirugía pues de rodilla, de cadera, de una prótesis, de un ligamento cruzado, en un deportista. También tenemos la rehabilitación neurológica, que es muy importante. Los ictus, que están de moda, los ictus, cada vez hay más discapacidad, es una de las causas más importantes de discapacidad en el mundo occidental. Y la rehabilitación ejerce un papel muy importante en la recuperación de estos pacientes. También tenemos, por otro lado, la parte infantil, rehabilitación infantil, desde la atención temprana con niños con problemas en el trastorno de su desarrollo neuromotor, con lesiones en el nacimiento o antes de nacer, como son las parálisis cerebrales infantiles. O sea que es muy transversal, cubre muchos campos. ¿Con qué dirías que la confunden más? A nivel quizás médico-hospital, probablemente con la traumatología, porque hay una parte que digamos que se entrelaza. Toda la parte del aparato musculoesquelético, del aparato locomotor, realmente hay pacientes que lo vemos las dos especialidades. Entonces la gente piensa que es el traumatólogo porque, bueno, atiendes problemas de huesos, problemas de músculos, pero es más específico. La traumatología es más después de un problema, de un accidente, de que haya sucedido un traumatismo o cirugía ortopédica. La traumatología también es una parte muy importante, es cirugía ortopédica y traumatología. Vale. Entonces, O sea, en una por eso se lesión confunden. primero entra el traumatólogo.
Cuando es una lesión traumática, Ujú. sí. La fase aguda, sí, aunque también lo podemos hacer nosotros, pero si es un trauma agudo importante, tiene que ir al hospital, a urgencias, y ahí es un traumatólogo. Salvo que ya haya una lesión, por ejemplo, medular. Si es una lesión medular, ahí ya llaman al especialista en lesiones medulares, que suele ser un rehabilitador, en este caso en el mundo de la paraplegia, tetraplegia, etc. Y para tratamiento del dolor, Tratamiento del dolor también se entrelaza con otras especialidades, traumatología, puede ser un poco también con reumatología o sea, no es y una cosa luego concreta no, solo y de luego medicina con física. anestesia, porque anestesia es anestesiología y dolor. Entonces, quizás el dolor se confunde más o hay una parte, el dolor que es más de la parte de anestesia, pero también la cubrimos otros médicos, los médicos de familia y específicamente también los médicos rehabilitadores. Pero ¿por qué se le da tanta importancia al médico rehabilitador respecto al dolor? Porque eso sí que lo notamos nosotros aquí, tanto cuando atendemos las llamadas telefónicas como en muchos A ver, aspectos. una de las cosas en la que yo creo que los médicos rehabilitadores nos diferenciamos de las otras especialidades es en el diagnóstico. Es fundamental hacer un buen diagnóstico para después dar un tratamiento adecuado. Entonces, con un buen diagnóstico, una buena exploración, después puedes tratar mejor el dolor, en este caso, que es el problema, o la discapacidad. Entonces, quizás sea ahí por lo que tengamos tanto que aportar los médicos rehabilitadores con respecto al dolor. Vale, si te parece, Ujú. vamos a hacer un repaso de tipos de lesión principales por las que pueden venir a consultar los pacientes contigo. Bueno, ¿Qué sería lo más típico que ves en consulta? a ver, lo más típico es patología musculoesquelética. Entonces, Dinos un poquito para que... pues patología musculoesquelética puede ser desde problemas, se llaman algias, dolores musculares, que pueden ser relacionados con la columna vertebral, también puede ser a nivel cervical, cervicalgias, dorsal, dorsalgias o lumbar, lumbalgias. Estas cervicalgias o lumbalgias pueden irradiarse, el dolor puede ir referido hacia un miembro inferior, que puede ser en este caso, la pierna, ¿no? Que sería una lumbociatalgia. O puede ser un miembro superior, la cervical, con el miembro superior sería una cervicobraquialgia. Eso sería relacionado con digamos, con la columna vertebral. También dolores musculares, muy típicos, las típicas contracturas, son dolores miofasciales, que ahí se pueden tratar. ¿Tendinitis entraría Luego dentro? ya sería la parte de los tendones. Después del músculo, en la continuación viene el tendón, que es, digamos que, la parte que se inserta, que se engancha en el hueso, Ujú. que es como una cuerda para que tire del hueso hacia adelante, hacia abajo, hacia arriba, hacia donde lo necesitemos. Y esos tendones son como cuerdas que se dañan, se inflaman, se degeneran y se rompen. Entonces, ahí es cuando nosotros podemos tratarlas, en función del problema que tenga ese tendón, esa cuerda, por así entenderlo. Vale. Eh, Vamos por ponerle un nombre más de calle, ¿no? Ujú. Para las patologías que tratas tú en consulta, principalmente, o sea, en lo que podamos decir, en lo que podríamos decir que ves a diario, en lo que tú eres experto. Eh, ¿Qué sería? Por ejemplo, una tendinitis. A ver, en principio, una tendinitis, que es una inflamación de un tendón por un accidente laboral, por un accidente, pues en un problema que puedes tener doméstico en casa, o simplemente, que es lo más frecuente, por sobreuso, porque va pasando los años, usas en tu actividad deportiva, laboral, Deportiva. o tienes una lesión por sobreuso y ese tendón se daña. En una fase inicial puede estar inflamada, que sería, digamos, una tendinitis como tal, Ujú. o con el paso del tiempo puede producir una tendinosis, es cuando ya hay un desgaste, una degeneración crónica. Entonces, la fase aguda se puede tratar con antiinflamatorios, reposo, hielo, o se puede hacer también una infiltración, infiltrando justo en el tendón. Para eso es muy importante, nosotros usamos el ecógrafo, lo que es la rehabilitación intervencionista, vemos bien el tendón, vemos dónde está lesionado, en qué parte está lesionado y cómo está lesionado, y en función de la lesión que tenga, si es una rotura, si es una inflamación o un desgaste crónico, pues podemos ponerle corticoides, podemos ponerle un anestésico, o podemos ponerle plasma rico en plaquetas, en factores de crecimiento, podemos poner ácido hialurónico, o si hay una lesión un poquito más crónica, que el tendón está muy rígido, o incluso una calcificación, que a veces se producen calcificaciones, son acúmulos de cristales de calcio en Ujú. un tendón que está muy usado y dañado. Entonces ahí usamos el aparato de ondas de choque, que vamos con el ecógrafo para saber la profundidad exacta a la que está el tendón,
y en función de la profundidad usamos unos cabezales con esta máquina que tenemos, Que serían estos, que serían esos cabezales, eso es, que pueden estar a 0,5 centímetros, a 1 centímetro, a 1,5, a 2, en función de dónde esté el tendón. En el codo es más superficial, en el hombro también, que puede ser un poquito más profundo. Lo tenemos también en la cadera, que puede ser bastante más profundo, puede estar hasta 3-4 centímetros el tendón. Por eso es importante tener una máquina buena con cabezales que nos pueda llegar a la profundidad exacta. Entonces tratamos esas lesiones, las tratamos específicamente sabiendo qué lesiones, dónde está la lesión y con qué le viene mejor. Cuando alguien viene por una tendinitis, primero normalmente acude directamente a un médico rehabilitador o quizá el proceso suele ser, lo digo para a ver si podemos hacerlo bien, ¿no? Sí, a ¿Cuál, ver, cuál sería el proceso? Porque yo creo que van primero a un fisio. claro, es muy frecuente. Lo primero que piensa cuando alguien tiene un problema muscular, un problema de una contractura, pues va al fisioterapeuta, porque digamos que es lo más fácil. Ujú. Que es lo primero que hay, que los fisios hacen un trabajo muy bueno, pero o al traumatólogo o al médico de familia, pero lo ideal en este caso, que es lo que, como te decía antes, aportamos nosotros los médicos rehabilitadores, es hacer un buen diagnóstico, una buena exploración y saber bien cuál es el motivo por el que el nexo causal, por qué tiene esa lesión, qué tipo de lesión es y qué es lo mejor para esa lesión. Vale. Entonces, lo ideal sería hacer una buena historia clínica, una buena exploración, con pruebas funcionales y después ofrecer el tratamiento que mejor le va adecuado a esa lesión. Seguimos entonces con el tema de las ondas de choque. Tema diagnóstico. Yo creo que aquí juega un papel fundamental, ¿no? Dentro Sí, de... como decíamos antes, para poder tratar una lesión y que tenga éxito, porque muchos pacientes han estado pues, en diversos médicos, en diversos tratamientos de todo tipo y no les ha ido bien. Entonces, es muy importante hacer un buen diagnóstico. Si haces un buen diagnóstico y sabes dónde está la lesión, en el caso del tendón, qué tipo de lesión tiene ese tendón, puedes ofrecerle el tratamiento adecuado. Que como decíamos, puede ser ondas de choque, si es por una tendinopatía crónica, una tendinosis que está, digamos que, desgastado, degenerado, está muy rígido ese tendón, ¿Qué es hace? poco elástico. Entonces, las ondas de choque lo que favorecen es que se regenere ese tendón, que sea más elástico, que pueda funcionar. O sea, tiene una capacidad de De regeneración. regenerar, Es que exactamente. Es es medicina tremendo, ¿eh? regenerativa. Si hay una lesión, como decíamos antes, de calcificación, rompe esa calcificación o la blanda para que después se pueda estirar mejor y funcionar mejor. El tendón no deja de ser algo que es elástico. La No, capacidad claro, de regenerar un tendón a mí parece exacto. muy Es muy importante, ¿eh? importante. También están el plasma rico en plaquetas y factores de crecimiento, Que sería otro que tratamiento. es de la sangre del propio paciente. Ujú. Le sacamos sangre al paciente, se centrifuga y se extrae con las máquinas especiales un contenido que tiene factores de crecimiento y antiinflamatorios para quitar ese dolor, curar esa inflamación y también regenerar. El plasma rico en plaquetas también regenera. ¿Y qué diferencia habría entre uno y otro tratamiento? Eh, ¿Cuándo usas uno y cuándo usas otro? Quizás el plasma rico en plaquetas y factores de crecimiento es cuando hay una rotura más, cuando hay una rotura parcial o una rotura importante, más que las ondas de choque sería más cuando es una lesión, cuando está engrosado, cuando es una tendinopatía crónica de mucho tiempo o cuando ya hay una calcificación. Ahí ya no pondría el PRP, yo iría más primero a las ondas de choque. O sea, el Y a veces PRP... se está llevando mucho el tratamiento multimodal, a veces hay que hacer las dos cosas. Vale. Tratar con plasma rico en plaquetas y luego ondas de choque. Primero ondas de choque y luego para ayudar a regenerar, pasado un tiempo, le pones el plasma rico en plaquetas. Cuando hay rotura, Cuando hay rotura principalmente. parcial o cuando hay un daño en el tendón. Vale, 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 vale. Vale. Y No. entonces tenemos también otro tratamiento que es muy bueno, que es el ácido hialurónico, que sería viscosuplementación, que es añadirle a las articulaciones un amortiguador, un líquido que ayuda a que la articulación funcione mejor, Para sustituir el para sustituir el líquido... líquido y para que no friccione tanto. También tiene un efecto antiinflamatorio y quitando el dolor, pero sobre todo es para mejorar la movilidad de la articulación. Todas las articulaciones tienen un líquido, se llama líquido sinovial, que con el paso del tiempo pues, se puede dañar o se puede disminuir, que es muy típico en las rodillas, que va muy bien en las rodillas, el ácido hialurónico. Entonces, lo que haces es meter en la articulación el ácido hialurónico y eso ayuda a que, digamos que lubrificas toda la articulación, te quita por una parte el dolor, baja un poco la inflamación y sobre todo se mueve mejor. Al moverse mejor la articulación, ahí es cuando vamos al ejercicio terapéutico, cuando mejora la musculatura y eso es un efecto, un efecto beneficioso. ¿Cuánto puede Rompes un durar? círculo vicioso. El efecto en sí del hialurónico depende del tipo de peso molecular que tenga, dura unas semanas, unos días, unas semanas, pero el efecto que después provocas mejorando la articulación dura entre 6 meses y a veces hasta un año. Hay ácidos hialurónicos que hay que ponerlos una vez al año, llega entre 6 y 12 meses. Vale. Tengo entendido que incluso hay algún ácido que alguna vez hasta casi 2 años. Hay pacientes que sí,
Sí. Lo normal es entre 6 y 12. Hemos tenido feedback de pacientes de 2 años. De casi 2 años. Bueno. Y con el plasma todavía, no te voy a decir que más, pero algún caso especial sí, más. A ver, hay casos, pero por encima del año casi todos. Claro, a ver, hay casos que le pones el plasma una vez, que suelen ponerse 2, 3 veces, con ventanas de 1 semana, 2 semanas. Se lo pones una vez, un ciclo, y ya no hace falta ponerlo nunca más, porque se regenera ese tendón, se regenera ese músculo. Una rotura parcial de un músculo, de un gemelo, jugando al tenis, jugando al pádel, le pones el plasma con plaquetas y ayuda a que se regenere ese músculo roto. Y ya no hay que ponerlo nunca más. Haces el ejercicio y vuelve a recuperar. No hay que ponerlo cada año, cada 2 años, cada 6 meses, como puede ser mejor el ácido hialurónico. En este caso no hace falta. Pero incluso, aunque no sea parcial la rotura, puede llegar a regenerar un tendón roto 100%. No, si está roto 100% No. y están los dos cabos separados, no. Ahí ya hay operación. No, hay que operar, sí. O a veces, depende de la edad del paciente o el músculo que sea, la articulación que sea, pues le ayudas a que compense con los músculos alrededor y tendones alrededor. Y a lo mejor un paciente que no puede estar en condiciones de operarse, pero a lo mejor cuando hay un tendón roto es operarse. Claro. Pero digo yo, esto evita muchas operaciones, entonces. Evita muchas operaciones y siempre hay que intentar esta fase. El tratamiento conservador hay que intentarlo siempre antes de operarse. La operación siempre se deja para el final, cuando ya es una lesión muy grave, una lesión que no tiene solución, y dependiendo de la actividad que haga el paciente. Si en su actividad laboral o deportiva necesita esa articulación, pues hay que operar. Si no la necesita y lo puede sustituir con otros músculos o con otros movimientos, eso es algo que también podemos enseñarle al paciente a hacerlo. Y esto me parece importante, la verdad. Más que nada por animar a la gente a que antes de operarse venga a echar un vistazo a ver si se puede hacer otra cosa. Exacto, sobre todo, o si está en lista de espera, que a veces estás en lista de espera y desgraciadamente lista de espera tarda unos meses, pues pruebas y si te funciona, pues mira, pues cuando te llamen para operarte, mira que ya estoy bien, que ya no me quiero operar. Con lo cual todo el mundo sale ganando. Mira, y por terminar, por hacer un repaso más que nada porque nos quede claro un poco qué se puede llegar a tratar o qué tratas tú con las ondas de choque, ¿no? Nos hemos parado en las tendinitis, pero ¿qué más patologías? A ver, tendinitis hay en todas las articulaciones, porque hay tendones que son, como decía, la cuerda, que el músculo se contrae, tira la cuerda del tendón y se mueve el hueso, se mueve la articulación. Entonces, las que más se usan son los hombros, los codos, muy frecuente el codo de tenista, codo de golfista, que va muy bien con las ondas de choque. Muy luego, típico para padeleros. Padeleros también, deportistas, ¿no? o gente secretarias, peluqueras, también. Muy frecuente, gente que trabaja en los supermercados, charcuteras, pescaderas, movimientos reponedores, son movimientos muy repetitivos que se acaba dañando siempre los tendones que están aquí en el codo y van muy bien las ondas de choque. ¿Cuántas sesiones se tienen que poner, más o menos? Lo ideal es poner 5. Con 3 te quedas un poco justo, a veces en algún caso puede funcionar, pero nosotros recomendamos poner siempre 5. Vale. Después también tenemos en la cadera, en la articulación de la cadera, más que la articulación, un poco más abajo, en la zona del trocánter, muy frecuente las trocanteritis que se conocen, que es un desgaste en los tendones que vienen del glúteo que se insertan ahí en el tendón. Es frecuente en mujeres, de estar mucho tiempo sentadas, de caminar, que a lo mejor no tienen la musculatura adecuada, tira mucho, hay mucha tracción en ese tendón y se acaba produciendo pues, un daño ahí en la zona donde se inserta, que es en el trocánter del tendón. Y al estar dañado ese tendón, ¿qué tenemos que hacer? Yo que decía antes de un tendón engrosado, un tendón dañado de manera crónica. Hay que ablandarlo con las ondas de choque y ayudar a que se regenere. Es muy importante el tratamiento regenerativo en las lesiones tendinosas en el caso de trocánter, que serían los tendones del glúteo. Luego tenemos también la rodilla. En la rodilla tenemos 2 tendones muy potentes. El tendón rotuliano, típico de saltador, y el tendón cuadricipital, que es el tendón que va del músculo, del cuádriceps que se inserta en la rótula. Entonces, a veces se producen ahí calcificaciones también, se producen lesiones en deportistas, en muchas que requiere mucho requerimiento de saltos. Entonces, van muy bien también las ondas de choque por lo mismo, porque es un tendón que le falta, digamos que elasticidad, y ayudamos a que se regenere, que lleguen vasos nuevos y ayudamos a que se cure. Luego también tenemos lo mismo en el tendón de Aquiles, que también es muy frecuente, pues de caminar, de deportes, de carreras, de pádel también, de tenis. Se produce una lesión en el tendón, entonces ahí podemos ayudar con las ondas de choque. Y ya por último, muy frecuente también, una lesión muy frecuente, porque estamos mucho de pie, malos calzados, en la fascia plantar, que es la membranita que cubre los tendones de la planta del pie, se inflama mucho y engrosa. Entonces, cuando te levantas por la mañana,
pisas y parece que tienes un clavo ahí. Y tardas un poquito, vas caminando y te pasa, pero luego estás sentado, te vuelves a levantar y te vuelve a doler. Tenemos un engrosamiento de esa fascia y también va muy bien la sonda de choque por lo mismo, porque es un engrosamiento que lo que hacemos es tratarlo para que se regenere, se revascularice y después llega al tamaño que tiene que llegar. Entonces, un poquito, digamos que esa es la explicación y las bondades que tienen las ondas de choque. Bueno, entonces, aparte de todo lo que hemos hablado, las ondas de choque sirven también, acláramelo tú, pero sirven también, y aquí las utilizamos de hecho, para otras patologías como, por ejemplo, Tenemos dos patologías que van muy bien con las ondas de choque, que es la disfunción eréctil y las úlceras, las lesiones de piel que tardan mucho en cicatrizar. Tenemos esta máquina que es una máquina muy buena, que tenemos un cabezal especial que tiene una superficie que es capaz de condensar, digamos que como una especie de línea, porque se llaman lineales, son focales lineales, las ondas de choque en toda esta zona y la vas moviendo por toda la zona donde tienes la lesión, que en el caso de las úlceras, que es muy frecuente en pacientes diabéticos que tardan en curar, tienen lesiones en la piel, que tardan en curar, que a lo mejor tardan años en que se les cierre, y tratándola con ondas de choque, hacemos que se revascularice, que vayan vasos nuevos a esa zona, lo ablanda y aviva la lesión y se cierra con una cura correcta, con un vendaje correcto, y en pocas sesiones, ¿cuántas sesiones? 5, 6, a veces hasta 8 sesiones hacen falta para que cierre una úlcera que lleva años sin cerrar, y con esto conseguimos que mejore. Esto es para mí crucial, sobre todo nosotros que tenemos la parte del centro de día y hay tanto caso en el que hay úlceras que duran, yo no quiero exagerar, pero incluso tengo visto semanas seguro, Hay años, hay meses unos te puedo que tardan garantizar que años. sí, ya no sé si años, pero Sí, eso, vamos, no paramos de verlo y si me dices que con 5 sesiones, o sea, el resultado está probado, sí, sí. la úlcera funciona en 5 sesiones. ¿Qué tiempo necesita? ¿Se hace las 5 sesiones y ya se va Se cerrando? van haciendo una semana de sesión y sesión, a veces se pueden dejar 2 semanas y luego hay que hacer las curas, las que se hacen habitualmente Ujú. de la lesión, con un vendaje adecuado, con una compresión adecuada, y va cerrando poco a poco, en función del tamaño que tenga, tarda más o tarda menos, pero no tardan tanto como sin herramienta de las ondas de choque. Eso es una cosa. Luego también está la disfunción eréctil. Ujú. La disfunción eréctil, sobre todo cuando es, bueno, sobre todo no, solo cuando es de causa vascular, es decir, pues en pacientes diabéticos, podemos que tienen problemas de riego, que no llega suficiente sangre a los cuerpos cavernosos del pene. Ujú. Entonces, lo que hace esta máquina es lo que estamos diciendo, revascularizar, ayuda a que vaya vasos nuevos o vasos que están muy rígidos, ponerlos blanditos para que llegue bien la circulación sanguínea y favorezca después el funcionamiento, la erección y el funcionamiento de los cuerpos cavernosos. También se trata en la zona del periné, que también ayuda a revascularizar toda la zona. Y lo mismo, con 8 sesiones tiene una eficacia muy buena, no es 100%, hay que indicar muy bien al paciente que se lo pones, como digo, tiene que ser de causa vascular, no puede ser de otro tipo de causa, y hay evidencia en la literatura de que funcionan con pacientes con disfunción eréctil. Normalmente el paciente que viene de disfunción eréctil suele venir, a lo mejor, viene a lo mejor de haber visitado primero al neurólogo, ¿no? Sí, a ver, Al urólogo, el perdón. urólogo, sí, el paciente con disfunción eréctil, quien lo diagnostica y quien lo trata y quien lo lleva es el urólogo. Nos Vale. lo llevan a nosotros y nosotros le hacemos El esta parte de tratamiento tratamiento. porque es un tratamiento multimodal, tratamiento con muchas terapias. También tiene que seguir tomando medicamentos, luego también es muy importante la dieta, bajar de peso. Bueno, es un tratamiento global que también lo aconsejamos aquí, pero quien lleva digamos que al paciente, el responsable del paciente es el urólogo. Nosotros le ayudamos en el tratamiento con las ondas de choque. Vale, entonces estaría principalmente tendinitis, calcificaciones y luego ya úlceras y disfunción eréctil. Eso es. Y además también tenemos, que ahora también hay evidencia, tratamiento de espasticidad, de lesiones. Es la parte del músculo en pacientes con lesiones neurológicas que tienen mucho tono en el músculo y no pueden contraerlo y relajarlo bien. Entonces, con ese cabezal se puede tratar en unas sesiones y le baja la espasticidad. No debo decir que la cura, pero eso con estos tratamientos se ha visto que mejora mucho. Incluso se compara con la toxina botulínica en algunos casos, que hay estudios que demuestran que tiene el mismo resultado la toxina botulínica que las ondas de choque.
lo ideal es hacer las dos cosas. Entonces, en botulínica y ondas de choque, con el cual estamos potenciando los dos tratamientos. Y cuando dices lo de la evidencia, me surge curiosidad, ¿no? Porque es como que esas evidencias han ido pasando desde las primeras patologías que comentabas, pero todas estas van surgiendo. Se van haciendo estudios, la gente va viendo que funciona en otras patologías, en otros problemas clínicos, lo prueban y funciona. Hacen estudios, hacen ensayos, publican, oye, que esto funciona. ¿Y en qué otras cosas que a lo mejor todavía no tratamos, pero se están haciendo estudios? Luego también está la parte deportiva, la parte muscular. Además, también con ese mismo cabezal, porque es un cabezal que hacer las ondas de choque en general, digamos que fluye toda la energía en un punto y alrededor de ese punto. Entonces vas a la zona del tendón, donde quieres, pero este cabezal que os acabo de enseñar es una línea, entonces la vas moviendo y va bajando como haces un barrido. Uh-huh. Entonces se usa mucho ahora en patología deportiva o gente que no tiene patología, en deportistas. Se trata el músculo como prevención, para prepararse para un partido o después de un partido de fútbol, hacer deporte, una carrera, te ayuda a relajar la musculatura. Músculos grandes como pueden ser los cuádriceps, los gemelos, que te ayudan mucho. Hay deportistas que la usan en su preparación. No sé si me habías contado tú, ¿no? Algún caso de algún deportista. Sí, famoso. A ver, se cuenta que nos lo contaron y yo no lo sé porque no lo he visto, pero el Messi tenía, Messi Neymar tienen una máquina de estas, esta misma máquina. El que nos ha vendido a nosotros nos dijo que se la vendió a ellos y la usan. Y los equipos de fútbol, muchos equipos de fútbol usan estas máquinas. Entonces tiene también un uso en medicina deportiva. Vale, y otras áreas como por ejemplo neurológicas, tenemos algo. Me suena que alguna vez me comentaste que algo en tema... Bueno, eso está en fase de estudio, que son ensayos de ahí para mejorar el riego sanguíneo y pacientes con Alzheimer, pero bueno, todavía está en una fase de estudio. Tiene que ser una máquina muy especial, una máquina en un sitio controlado, pero se consigue penetrarla, digamos que la parte del hueso, la calota, y llegan, dicen en estos estudios, que llegan al tejido cerebral y consigue que mejore poco tiempo, pero está haciendo estudios, que bueno, que tiene muchas aplicaciones. Tiene muchas aplicaciones, increíble. Sí, la verdad es que sí. Pues Miguel, ha sido la verdad un auténtico placer. A mí me has aclarado muchas cosas. Yo creo que es importante saber que tenemos esta tecnología a nuestra disposición para, sobre todo, un poco con lo que me quedo, es para prevenir e incluso anticiparse antes de operarse, a por lo menos venir y consultar a ver si puedes evitar llegar a esa operación. Y nada, espero sinceramente que nos volvamos a ver en otro episodio porque aún todavía tengo dudas y ganas de más. Pues nada, yo encantado y por supuesto que volveremos a vernos cuando queráis.